temas que nos llevan al título de este programa es el debate, ¿no? Hay que analizar el debate, quería tocar base primero con lo que ocurría en México para después irnos a Estados Unidos, que también le compete ciertamente a México porque estamos hablando del cambio, lo que podría ser el cambio o la permanencia del mandatario de nuestro país vecino y mayor socio comercial. Entonces, dicho eso, hay que analizarlo. Ustedes saben que yo no tengo por qué tener la verdad absoluta, pero es bueno conocer la opinión que tienen otras personas. Y hoy le agradezco muchísimo a Larry Rubin. Ahí nada más voy a pedir que le quite el mute a la cámara. Ahí está, ahora sí, chulada. Mi querido Larry, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y un gustazo estar aquí contigo. Oye, Larry, a ver, dame primero un breve análisis de cómo viste este primer debate entre Donald Trump y Joe Biden. Pues mira, sin duda Joe Biden estuvo a la defensiva, no pudo contestar el tema que le ha quejado durante toda la campaña e inclusive antes, que es por qué se financió a su hijo, particularmente Rusia, Ucrania y demás, ¿no? En tiempos que Joe Biden era el vicepresidente, entonces claramente demostrando un conflicto de intereses por lo pronto. Y bueno, pues también a un Joe Biden que trataba de pegarle al presidente Trump como si la culpa del COVID fuera creación del presidente, ¿no? Y entre otros temas, sin poder justificar que la economía bajo Trump antes de COVID había estado creciendo, el desempleo a la baja, ¿no? La reforma fiscal. Y bueno, pues Trump es Trump, ¿no? Él siempre ha sido muy firme y muy frontal, y eso es lo que vimos en este debate también. Ahora, tengo que preguntarte, Larry, si efectivamente con lo que más han golpeado a Trump es con el manejo de la pandemia, pues hay muchas críticas y hay mucha preocupación por parte de la gente. Si hablamos, ¿no?, de los que nos están viendo aquí, de muchos que son hispanos, muchos que son latinos, muchos que votan allá, muchos que son migrantes, algo que preocupa es el tema migratorio. Aparte del manejo de la pandemia, el tema migratorio, y son las primeras preocupaciones que existen. ¿Cómo está justamente el gobierno de Donald Trump con eso? ¿Y cómo podríamos hacer una comparación con Biden, que si bien es cierto, también es un viejo conocido que ya estuvo en el gobierno federal con Obama? Entonces sí podemos dar una cierta comparación sobre estas propuestas que encabeza cada quien, al menos en el tema migratorio, y por la parte del manejo de la pandemia, pues al menos con Trump creo que hay muchas cosas que cuestionar sobre el manejo que ha tenido. Con gusto. Mira, el tema de lo que se debe hacer en cuestión de migración, esperemos se toque en el segundo debate presidencial, que será el 15 de octubre en Miami. Pero particularmente creo que lo que Estados Unidos tiene que hacer, y que no ha hecho desde que el presidente republicano Ronald Reagan lo llevó a cabo cuando fue presidente, es una reforma migratoria. A Estados Unidos le urge una reforma para evitar los cruces tan grandes, ilegales de la frontera, lo que ha provocado inclusive una serie de preocupaciones en derechos humanos, ¿no? Pero esto no ha sido nuevo, esto ha sido constante. Es más, las jaulas a las que después se las tratan de abonar a Trump se crearon en los tiempos de Joe Biden y Barack Obama, ¿no? Entonces, verdaderamente lo que Estados Unidos necesita es una reforma migratoria para permitir que haya una migración mucho más equitativa y que verdaderamente se pueda transitar en Estados Unidos, y particularmente los que están allá, pues puedan normalizar su situación de una forma adecuada, ¿no? Las cortes migratorias están sobresaturadas, 3 años tarda por lo pronto, en la frontera están llegando o habían estado llegando decenas de miles de niños sin sus papás, ¿no? Porque era pues parte de cómo lograban entrar. Entonces, pues es muy preocupante, ¿no? Y lo que sí es muy cierto es que los números de cruces de indocumentados han bajado drásticamente, y esperemos que así continúe, porque lo que debe de estar cruzando la frontera es el migrante que quiere llegar a Estados Unidos de una forma ordenada, de una forma legal, ¿no?
Ahora, aquí otra cosa que fue polémica es el tema de los impuestos. ¿Qué hay con eso? ¿No? Vimos que ahí Joe Biden y Kamala Harris hicieron su presentación o que entregaron los documentos y hay una situación en Nueva York con Donald Trump que sí lo están señalando por ahí, que posiblemente hizo una evasión de impuestos. ¿Qué hay sobre esta parte? No, esto no lo hizo el presidente Trump, ¿no? El presidente Trump ha sido uno de los presidentes más cuestionados en la historia. Pudimos verlo con toda esta investigación que por varios años le hizo a cargo de Robert Mueller. Entonces, en realidad, el presidente Trump ha hecho lo que toda empresa hace, ¿no? Y todo empresario hace, y eso es buscar estrategias fiscales para pagar los impuestos que corresponden, pero siempre ante la legalidad, y eso es lo que bien quedará claro cuando cualquier auditoría se le haga al presidente Trump, pues es que ha pagado los impuestos que le correspondían, ¿no? Y pues él sabía muy bien antes de entrar a la campaña presidencial que sería uno de los temas principales por donde lo que querrían agarrar. Entonces, pues sin duda el presidente Trump ha pagado, como hoy lo dijo, pues más de 36 millones de dólares de impuestos. Larry, aquí ayúdame a entender, Donald Trump también hace ya un llamado desde ahorita, no estamos en el primer debate y ya dice que él advierte un cierto fraude. ¿Tú sabes o tienes al conocimiento o se ha hablado de qué podría hacer que Trump pensara que podría darse un posible fraude? Porque hablamos en tiempo futuro, algo que todavía no tenemos una certeza que pueda pasar, pero Trump ya avisa que podría haber un fraude. Prácticamente estamos hablando que no va a reconocer los resultados si no le favorecen. ¿Hay algo que lo llevara a pensar en eso? Pues mira, la realidad es que muchos de los votos que se han dado o que se estarán dando en Estados Unidos van a ser les va a llegar en correo, ¿no? A los centros que estarán computando el voto. Y naturalmente el correo pues es manipulable por una serie de personas, ¿no? O sea, un sobre no pasa nada más, no pasa directo sin tocarse al centro de votación, sino pasa por una serie de personas que van manipulando, van tocando ese sobre durante el proceso de entrega de una carta. Entonces, o en este caso del voto. Entonces, por eso el presidente más bien ha llamado a que las personas vayan directamente y físicamente a votar para que este tipo de situaciones no se den. Creo que es muy importante el llamado que hace el presidente porque definitivamente Estados Unidos todavía no está preparado para un voto masivo de forma en correo y esta es una de las partes más importantes. Ahora, el presidente Trump también sabe que no debe ser una preocupación muy grande porque va a ganar por un margen lo suficientemente importante que el fraude o no que se haga pues no hará que haya un cambio en las preferencias electorales. Ahora, se vislumbra una economía bastante difícil a inicios del 2021 para México y para el mundo, de hecho, pero ¿qué candidato podría ser el mejor aliado? ¿Qué le conviene más a México? ¿Biden, Trump? ¿Qué es lo que más nos conviene hablando de lo complicado que se viene el próximo año? Claro, pues mira, sin duda yo quisiera que un empresario que conoce qué es la economía, más allá de estar viviendo de 47 años del gobierno, sino un empresario que ha vivido las bajas, las altas, que sabe qué es pagar nómina todos los meses, que sabe qué es pagar todos los gastos que un empresario, tanto chico como grande, tiene que hacer y el riesgo que tiene que tomar. Yo quiero que ese sea el presidente de Estados Unidos porque sabe de primera mano lo que requiere la empresa, porque la empresa es la que crea el empleo, no es el gobierno, ¿no? Entonces, el empresario de todo tamaño, pues necesita mucho apoyo, que gracias a las gestiones del presidente Trump, pues han recibido cientos de miles de millones de dólares de apoyo, y definitivamente el presidente Trump sabe los detalles y los pormenores de lo que Estados Unidos ha atravesado con esta pandemia que ha sido muy difícil, no nada más para Estados Unidos, sino también para México. Y yo creo que este es uno de los factores más importantes de por qué
tiene que ganar el presidente Trump. No se diga para México, creo que uno de los logros más importantes es el TEMEC, el acuerdo de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y este es vitalmente importante porque el Telecán logró que México saliera de un estancamiento económico en el que estuvo varios años a ser uno de los países pues más codiciados en cuestión de comercio a nivel global, ¿no? Y particularmente el TEMEC hará que el comercio crezca a $600,000 millones, que es una cifra enorme ya de por sí entre México y Estados Unidos, a más de $1 trillón, ¿no? Entonces, este es un factor, el acuerdo migratorio que se logró entre México y Estados Unidos, que ha frenado verdaderamente los cruces ilegales, no nada más en la frontera México-Estados Unidos, sino también en la frontera Guatemala-México, que de enero a mayo del 2019 hubo más de 500,000 cruces ilegales en la frontera Guatemala-México, que obviamente pues hace que cualquier sistema público, pues con tantísimas personas se colapse, ¿no? Entonces, creo que este acuerdo migratorio pues será muy importante para las dos naciones y así también se necesitará llegar a un acuerdo en donde se luche contra el narcotráfico y el crimen organizado como el siguiente punto en la agenda. Entonces, sin duda, para salir de la pandemia necesitamos a un empresario que conozca cómo apoyar a la economía y a las economías de la región, y México y Estados Unidos tienen ahorita una muy buena relación que debe de continuar. Para ya cerrar, solo dos preguntas, mi querido Larry. La primera es, tú fuiste presidente de la American Chamber of Commerce en México, lo que es la parte americana, ¿no?, de la Cámara de Comercio aquí en México. ¿Cómo ves a México para estas inversiones extranjeras? ¿Cuál es esta perspectiva, ¿no? Independientemente de cómo se mueva el gobierno, ¿cómo estaría México en ese tema de inversiones extranjeras? Claro, pues México tiene varias ventajas. Una de ellas es naturalmente la proximidad a la economía más grande del mundo, que es Estados Unidos, una economía que representa 1/4 del total de la economía global. Entonces, México tiene esa proximidad. Ahora sí ya tiene un acuerdo nuevo, un acuerdo renovado, un acuerdo que es mucho más popular en Estados Unidos que lo que era el Telecán. Entonces, definitivamente este es un paso vital. El otro es que debido a la crisis comercial que tiene China y Estados Unidos, esto nuevamente le favorece a México y le va a favorecer hacia futuro a México. Lo que es muy importante notar es que México tiene que asegurarse de mandar señales claras, de mandar señales contundentes para la inversión extranjera, particularmente la inversión norteamericana. Las políticas públicas que México adopte es importantísimo para que no haya situaciones como las que se han dado en los últimos meses con respecto a la inversión norteamericana, que no se cambien acuerdos, convenios, contratos que ya estaban celebrados con el gobierno anterior, ¿no? Porque a fin de cuentas el empresario no le importa si el convenio se firmó con el gobierno anterior, con el nuevo, o con el que sea, pero sí lo que cualquier empresario busca es que haya certidumbre, ¿no? Y mientras un país firme un acuerdo y se comprometa a ciertas condiciones, pues se espera que los subsecuentes gobiernos, aunque sean de otro partido, pues también continúen esos convenios y esos acuerdos, ¿no? Entonces, mientras México mande las señales claras, México creo que podrá crecer el comercio bilateral de una forma contundente, pero esta parte sí es totalmente importante. Aquí, solo para cerrar, por supuesto que hay un tema, el expresidente mexicano Felipe Calderón salió a darle consejos a Joe Biden y pone en Twitter: creo que el argumento de Joe Biden a Trump hubiera sido: como lo demostró en este debate, Trump es incapaz de controlarse, es incapaz de respetar las reglas, antes bien hace todo lo posible por romperlas y es incapaz de respetar a los demás, por eso no debe de seguir. Como bien lo hemos dicho en varios espacios, existe, ¿no? Existe este antecedente del Rápido y Furioso en la administración de Felipe Calderón, existen estos antecedentes de una cierta cercanía, porque les tocó estar en administraciones a Calderón y a Biden. ¿Tú crees que existe una relación ideológica entre el expresidente Felipe Calderón y el proyecto que lleva Joe Biden? Pues mira, el presidente Calderón en su momento era partidario del PAN, ¿no? Y pues el PAN ha sido
siempre el partido de derecha, ¿no? Y el partido de derecha en Estados Unidos es el partido republicano, ¿no? Desde los valores que ambos partidos han mantenido, pues han sido valores ideológicos en muchos aspectos pues muy parecidos, ¿no? Entonces me extrañaría en realidad, la verdad es que el Rápido y Furioso se hizo, como muy bien apuntas, también con Joe Biden y Barack Obama, ¿no? Y creo que yo sí vi un enfriamiento de la relación mientras estaba Joe Biden y Barack Obama. Nos acordaremos de esa fotografía en donde estaba el presidente Peña Nieto, estaba Barack Obama y estaba el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y básicamente no nada más ignoraron al presidente Peña Nieto en esa foto fría en Canadá, sino ignoraron a México. Y creo que ese fue el tono de la relación México-Estados Unidos, fue un tono con Biden y con Obama de ignorar a México. Yo creo que ya es tiempo de que México no sea ignorado porque es el socio comercial más importante de Estados Unidos y también porque el mayor número de hispanos y de mexicanos pues radica en Estados Unidos, lo que ha hecho que los hispanos sean la minoría más grande de Estados Unidos. Entonces creo que ese voto se va a ir por el presidente Trump, porque han visto que el presidente Trump sí hace más por los hispanos. Y bueno, pues el 3 de noviembre sabremos con ciencia cierta el voto hispano hacia dónde se fue, pero a mí no me cabe duda que el 3 de noviembre será reelecto el presidente Trump. Pues con eso nos quedamos, mi querido Larry. Sé que andamos con el tiempo corto, pero espero tenerte en otra oportunidad para seguir analizando. Vienen más debates y pues a ver cómo va funcionando esto. Me va a dar mucho gusto y te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Pues estamos en contacto, mi querido Larry, y te agradezco este espacio. Excelente noche. Excelente noche, gracias.